Ese día, sentada en mi auto en el estacionamiento de la empresa, supe que nada volvería a ser igual. El peso del anillo que había llevado durante tantos años se sentía más pesado que nunca en mis dedos, como si ahora llevara no solo el compromiso, sino también las mentiras y el engaño que lo acompañaban. Me lo quité del dedo, cerré la mano con fuerza y por un momento permanecí inmóvil. Luego miré el pequeño paquete que descansaba en el banco junto a mí, que contenía el anillo y una nota escrita a mano. Fue un gesto calculado, quizá cruel, pero necesario. Le entregué todo a su jefe con una petición simple y directa: deja esto en su escritorio. Hoy. Unas horas más tarde, recibió lo que había planeado. Dicen que la desesperación se nota en los ojos incluso antes de que caigan las lágrimas, y eso fue lo que pasó. Su expresión cambió en el momento en que vio ese pequeño y brillante objeto descansando en el centro de su escritorio. Una mezcla de pánico y culpa invadió su rostro. Ella lo sabía. No hacía falta decir nada. Sabía que el castillo de naipes que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando. Ella me llamó de inmediato. Las llamadas se acumulaban en la pantalla de mi celular, pero no las contestaba. No había nada más que decir en ese momento. En cambio, la dejé para que enfrentara el peso de esa alianza y la decisión que yo ya había tomado por su cuenta. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, leí en el desesperado mensaje que llegó poco después. Fue casi cómico. ¿Cómo podría? Quizás fue la pregunta equivocada. ¿Cómo podría ella? Los detalles comenzaron a surgir hace semanas. Pequeñas señales que no quería ver, pero que estaban ahí, insistentes. Mensajes borrados rápidamente, conexiones que ella solo contestaba lejos de mí y un perfume en el aire que no era el nuestro. Al principio me convencí de que estaba siendo paranoico, pero el instinto nunca falla. Empecé a prestar atención, a juntar las piezas. Y entonces, un día, seguí sus pasos. Cuando vi con mis propios ojos lo que estaba pasando, la traición no fue lo único que me golpeó. Fue la frialdad, la naturalidad con la que vivió esa mentira. Mientras yo ponía comida en la mesa, mientras hacía planes para un futuro juntos, ella construía otro tipo de vida, un mundo en el que yo no era bienvenido. No significa nada, ella diría si la confrontaran. Fue un error. Pero no fue así. Los errores ocurren una vez, por accidente, pero esto era diferente. Fue premeditado, organizado, como si ella hubiera planeado cada paso para asegurarse de que yo nunca me enterara. Las semanas que siguieron fueron un teatro de falsedades. Se volvió más cariñosa que nunca, tratando de ocultar lo que sabía que estaba a punto de salir a la luz. Cenas cuidadosamente preparadas, abrazos inesperados, noches en las que él me acercaba y susurraba cosas que no había escuchado en años. Pero ahora sabía la verdad y todo parecía vacío. Solo un esfuerzo desesperado por enmascarar lo inevitable. Sin embargo, lo que ella nunca pudo imaginar es que yo ya no estaba jugando al mismo juego. Cada sonrisa falsa suya era un recordatorio de lo que tenía que hacer. Cada toque era un recordatorio del anillo que tenía en la mano y de cómo me lo devolverían de la forma más simbólica posible. Cuando salió de casa esa mañana, sonriendo y saludando como si todo estuviera perfecto, supe que era el momento. No hubo ninguna duda. Darle esa pequeña muestra a su jefe no fue solo una declaración que yo sabía. Fue el comienzo de algo más grande. Su mundo estaba a punto de desmoronarse y quería que sintiera cada ladrillo caer. Al recibir el anillo en el trabajo, corrió al baño y se encerró dentro. Algunos compañeros se dieron cuenta, pero nadie tuvo el valor de preguntar. Dentro, entre sollozos ahogados y manos temblorosas, intentó llamarlo. El otro. Pero esta vez tampoco respondió. Lo que ella no sabía era que mi silencio no era un grito reprimido de rabia. Fue una estrategia. Mientras ella estaba allí, con la culpa asfixiándola, yo ya había dado un paso adelante. Lo sabía todo, mensajes, reuniones y más. Incluso sabía quién era. Y fue por eso que, esa misma tarde, comenzaron a circular rumores dentro de la empresa. No fui yo quien te lo dijo. Nunca lo necesité. Una verdad como esta es como un virus, se propaga por sí sola. Mientras ella luchaba por entender lo que estaba pasando, comencé a mover mis piezas por el tablero. Cada llamada ignorada,
cada mensaje eliminado en mi pantalla, era una prueba más de que el poder finalmente estaba en mis manos. Todavía recuerdo su cara cuando nos volvimos a ver, días después. Ella era diferente. La desesperación la había transformado. Parecía más pequeña, más vulnerable, como si todo lo que la hacía brillar hubiera desaparecido. Pero ahí, justo frente a mí, todavía estaba el misterio. ¿Por qué? No solo la traición, sino que la impulsó a hacerlo. Había algo más, algo que ella ocultaba. Algo que aún no sabía. Y fue entonces cuando me di cuenta, tal vez la verdadera traición aún no había sido revelada. Bienvenido a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas, romper vínculos y dejar profundas cicatrices. Ahora, prepárate para una narrativa intensa y completa. De giros. Una historia impactante está por comenzar. La suave luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas entreabiertas del dormitorio, iluminando el espacio con un tono dorado. Fue una mañana cualquiera para Daniel y Mariana. La pareja, casada desde hacía más de 8 años, vivía en una hermosa casa en un barrio tranquilo. Para quienes los miraban desde fuera, eran la imagen de la felicidad, un matrimonio sólido, carreras prometedoras y una vida aparentemente sin grandes turbulencias. Sin embargo, como cualquier relación, las cosas eran más complejas de lo que las apariencias dejaban entrever. Daniel era un hombre metódico, detallista y dedicado a su trabajo. Ingeniero de profesión, dedicaba gran parte de su tiempo a proyectos desafiantes, pero reservaba la madrugada para un ritual que consideraba sagrado, preparar café para él y Mariana. Creía que estos pequeños gestos eran la base de cualquier relación duradera. La vi sentada a la mesa, con el cabello desordenado y la mirada distante mientras hojeaba las noticias en su celular, y sentí una mezcla de orgullo y frustración. Mariana, por su parte, era una mujer encantadora, con una mirada siempre llena de emociones. Como psicóloga, había construido una sólida carrera ayudando a otras personas a encontrar el equilibrio emocional, aunque a menudo sentía que su propio equilibrio se estaba desmoronando. En los últimos meses, algo en ella había cambiado. Se había instalado un vacío inexplicable, algo que ni siquiera ella podía identificar. Daniel, tan atento a los detalles de la obra, parecía ajeno a la sutil transformación de su esposa. Sin embargo, la rutina era una especie de anestesia. Ambos se establecieron en una dinámica en la que los días se mezclaban y las noches se volvían predecibles. Mariana extrañaba la espontaneidad, las sorpresas que alguna vez marcaron el inicio de su relación. Daniel, por otro lado, creía que la estabilidad era una señal de éxito. A sus ojos, un matrimonio sin grandes conflictos era el mayor de los triunfos. Hablaron, pero las conversaciones habían perdido intensidad, el tono casual y confiado de antes había dado paso a diálogos prácticos y objetivos, como si los sentimientos fueran solo una obligación entre los compromisos diarios. Mariana solía decir que Daniel era un hombre honorable, alguien en quien confiaba plenamente. Él siempre había sido su refugio seguro, especialmente en tiempos difíciles. Cuando su padre falleció, fue Daniel quien le tomó la mano en el velorio, murmurándole palabras de consuelo. La apoyó en su decisión de cambiar de trabajo, la animó a realizar un posgrado y estuvo a su lado en cada logro. Pero ahora, había algo en Mariana que parecía inquieta, como si estuviera buscando algo más allá de lo que la vida en común podía ofrecerle. Daniel, por su parte, no pudo notar las grietas que empezaban a aparecer. Quizás debido a su obstinado optimismo, creía que las cosas simplemente se arreglarían solas con el tiempo. En el fondo también me perdí algo. No sabía exactamente qué, pero el sentimiento era constante. Aún así, preferiría no afrontarlo directamente. Creía que el trabajo duro y la dedicación al hogar eran suficientes para mantener todo encaminado. Esa mañana en particular, algo se sintió diferente, aunque ninguno de los dos pudo verbalizar qué era. Mariana, en silencio, observaba a Daniel mientras se ajustaba los botones de su camisa antes de salir a trabajar. La besó rápidamente en la frente, un gesto mecánico que se repetía todos los días. «Hasta luego», dijo, sonriendo. Mariana respondió asintiendo, pero permaneció la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Mientras Daniel conducía hacia la oficina, su mente estaba llena de números, gráficos y plazos.
Le gustaba el ambiente de trabajo controlado, donde cada problema tenía una solución lógica. Por otro lado, Mariana dedicaba su día a escuchar las historias de otras personas, muchas veces tan llenas de complejidad emocional que sentía que el peso de las vidas de otras personas se acumulaba sobre sus propios hombros. Ayudó a otros a encontrar sentido a sus vidas, pero últimamente no podía aplicar lo mismo a ella misma. Ese día, durante una sesión con un cliente, Mariana se encontró reflexionando sobre su propia relación. La mujer que tenía delante, una exitosa empresaria, hablaba de la monotonía de su matrimonio y de cómo esto le hacía preguntarse si había tomado las decisiones correctas en la vida. Mariana se sintió incómoda al darse cuenta de que veía mucho de sí misma en esa historia. ¿Es eso lo que me molesta?, pensó. Pero rápidamente descartó la idea y se centró en ofrecer apoyo profesional. A medida que avanzaba el día, las horas parecían pasar. Daniel estaba empantanado en interminables reuniones, mientras Mariana sentía el cansancio mental de un día lleno de llamadas. Cuando llegó la noche, se encontraron en el mismo espacio físico, pero todavía emocionalmente distantes. Mariana preparó la cena, mientras Daniel miraba las noticias por televisión. La conversación fue escasa. Comentó sobre un problema en el trabajo, habló de un cliente que estaba experimentando un ataque de ansiedad. Pero en el fondo, ninguno de los dos escuchaba realmente al otro. Esa noche, mientras yacían uno al lado del otro, Mariana miró a Daniel con una mezcla de cariño y tristeza. ¿Estás bien?, preguntó, notando la expresión pensativa en su rostro. Ella dudó, pero respondió con una sonrisa falsa: lo soy, sí. Simplemente cansado. No insistió. Simplemente apagó la luz y dijo buenas noches, creyendo que la respuesta era suficiente. Mariana permaneció despierta un rato más, escuchando la respiración rítmica de Daniel mientras dormía. Sintió una punzada de culpa por algo que no podía nombrar. Sabía que él era un buen hombre, pero aún así, una creciente insatisfacción se apoderó de sus pensamientos. Daniel, en cambio, durmió plácidamente, ajeno al torbellino de emociones que ocupaba la mente de su esposa. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa rutina aparentemente inofensiva estaba a punto de ser sacudida irreversiblemente. Los días transcurrieron con una extraña previsibilidad, pero, en los pequeños detalles, la tensión empezó a acumularse como una tormenta a punto de estallar. Daniel seguía inmerso en su rutina, concentrado en el trabajo, mientras Mariana parecía cada día más distante. La conexión que alguna vez fue natural ahora parecía un esfuerzo, una obligación velada. Ambos se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero ninguno se atrevió a sacar el tema. Una mañana, Daniel llegaba tarde a su casa. Una falla en la cafetera lo hizo buscar reparación en el mueble de la cocina, y fue entonces cuando encontró algo que no esperaba. Mientras movía una pila de cajas, se encontró con una pequeña bolsa negra. No era raro encontrar cosas así, Mariana era organizada, pero no siempre metódica como él. Sin embargo, cuando abrió su bolso en busca de algún utensilio, encontró algo que lo intrigó: 2 entradas para una cena en un sofisticado restaurante, reservadas para esa misma noche. No era el tipo de lugar que frecuentaban juntos. Dudó, pero decidió no mencionar nada. Guardó la bolsa, tratando de no sacar conclusiones precipitadas. Esa noche, Mariana dijo que tenía un compromiso profesional y volvería tarde. Daniel fingió que no le importaba y murmuró algo sobre la necesidad de revisar los informes. Sin embargo, el malestar creció en su pecho como una piedra imposible de tragar. Intentó distraerse con el trabajo, pero su mente estaba atrapada en la idea de que algo no estaba bien. Al final, la curiosidad se volvió insoportable. Cogió el coche y, sin un plan claro, se dirigió al restaurante indicado en el billete. Aparcó al otro lado de la calle, sintiendo una mezcla de culpa y ansiedad. Durante unos minutos permaneció inmóvil, observando cómo la gente entraba y salía del lugar. Estaba casi convencido de que estaba siendo paranoico, pero entonces apareció ella. Mariana bajó de un auto negro, elegantemente vestida. Su expresión era diferente, no había signos de cansancio o preocupación. En cambio, parecía viva, casi radiante, mientras se ajustaba el vestido y caminaba hacia la entrada. A su lado la acompañaba un hombre alto y apuesto. Se rieron juntos y la ligereza entre ellos era evidente.
Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago. Intentó justificar lo que vio, tal vez era un cliente o un viejo amigo. Pero cuando los dos entraron de la mano, toda negación se vino abajo. Dentro del auto, Daniel sintió que la sangre le subía a la cara y su respiración se aceleraba. Pensó en enfrentarlos allí mismo, pero decidió no actuar por impulso. Necesitaba pruebas, algo que no pudiera negarse. Sacó su celular, tomó algunas fotos discretas y luego siguió a la pareja hasta la entrada del restaurante. Se quedó afuera, mirando por la ventana, mientras los dos se sentaban en una mesa apartada. La conversación pareció íntima, con sonrisas intercambiadas y miradas que Daniel no había visto en el rostro de Mariana desde hacía mucho tiempo. Mientras miraba, destellos de momentos pasados invadieron su mente, el día de su boda, los viajes que hicieron juntos, las noches que pasaron planeando el futuro. Ahora todo parecía una farsa. Quería huir, pero algo lo detuvo. El sentimiento de traición era tan fuerte que parecía físico, un peso en su pecho que lo mantenía clavado en el lugar. Por dentro, Daniel luchó contra las emociones que lo consumían. Ira, tristeza, humillación. Intentó encontrar respuestas, justificaciones para explicar por qué sucedía esto, pero nada tenía sentido. Mariana, la mujer que amaba y en quien confiaba por encima de todo, estaba allí, en otro mundo, con alguien más. Cuando salieron del restaurante, Daniel lo siguió discretamente hasta el coche. El hombre le abrió la puerta a Mariana y ambos intercambiaron un breve beso antes de entrar. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No hubo más dudas. La traición estaba ante sus ojos, desnuda y cruda, sin lugar a interpretación. Se quedó allí, observando cómo el coche desaparecía en la distancia. De regreso a casa, Daniel intentó procesar lo que había visto. Se sentó en el sofá de la sala, mirando al vacío, mientras su mente revisaba cada detalle de la noche. El peso de la traición fue aplastante. Quiso confrontar a Mariana de inmediato, pero algo lo detuvo. No fue solo ira. Era algo más profundo, un sentimiento de pérdida, de abandono. Se dio cuenta de que no era solo el matrimonio lo que estaba en juego, era su identidad, su sentido de quién era y lo que significaba su vida. Cuando Mariana regresó a casa más tarde, encontró a Daniel ya acostado. Él fingió estar dormido, incapaz de mirarla en ese momento. La sintió acercarse, dudó un momento y luego se acostó a su lado. No se intercambiaron palabras, pero su presencia a su lado parecía cargada de algo diferente. Tal vez fue culpa, o tal vez fue solo su propia imaginación. En los días siguientes, Daniel intentó actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Comenzó a observar más de cerca a Mariana, notando detalles que antes ignoraba, mensajes borrados rápidamente, excusas para compromisos que surgían en el último momento y una especie de ligereza que parecía aparecer cada vez que ella se iba. Cada nuevo detalle era como una puñalada, reforzando la idea de que la traición no era un episodio aislado, sino algo que se había instalado en su vida sin que él se diera cuenta. Por otro lado, Mariana también lució diferente. Aunque intentaba mantener su rutina, había momentos en los que parecía ausente, como si estuviera en otro lugar, con otra persona. Ella también notó el cambio en Daniel, pero prefirió no preguntar. En el fondo, temía lo que pudiera decir. Daniel sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba respuestas, necesitaba confrontarla. Pero, sobre todo, necesitaba entender por qué sucedía esto. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se perdió su amor en el camino? Estas preguntas lo atormentaban, pero sabía que solo tendría respuestas si enfrentaba la situación de frente. Una noche, mientras Mariana estaba en la ducha, Daniel tomó su celular, que había quedado sobre la mesilla de noche. Dudó un momento, pero su curiosidad y deseo de descubrir la verdad eran más fuertes. Cuando desbloqueó la pantalla, encontró mensajes recientes intercambiados con un contacto cuyo nombre no reconoció. Las conversaciones fueron breves, pero cargadas de implicaciones. Hoy fue perfecto, decía uno de los mensajes. No puedo esperar a la próxima vez. El corazón de Daniel se aceleró. Esta era la confirmación que temía encontrar. Se sintió aplastado por la realidad que había intentado negar. Cuando Mariana salió de la ducha, encontró a Daniel sentado en la cama, sosteniendo su celular.
El silencio en la habitación era casi ensordecedor. ¿Quieres explicarme esto?, preguntó, en voz baja pero llena de emoción. Mariana permaneció inmóvil, mirando el dispositivo que tenía en las manos. Su expresión cambió rápidamente, pasando de la sorpresa al pánico. Intentó decir algo, pero las palabras no le salían. La traición finalmente quedó al descubierto. Pero Daniel sabía que todavía había algo más, algo que ella no decía. Y estaba decidido a descubrir qué era. El silencio llenó la habitación como una presencia tangible. Mariana permaneció de pie, con el cabello aún húmedo y la toalla envuelta alrededor de su cuerpo, mientras Daniel sostenía el celular en sus manos. La pantalla brilló con los mensajes que acababa de leer. Su rostro era una máscara de emociones encontradas, dolor, ira y una decepción que parecía desbordarse en cada gesto. ¿No vas a decir nada?, preguntó, con voz baja y controlada, pero con una intensidad que hizo que el aire pareciera más denso. Mariana intentó responder, pero las palabras no le salían. Sabía que la verdad estaba frente a él y que cualquier excusa solo empeoraría la situación. Aún así, el pánico se apoderó de su cuerpo. Comenzó, pero fue interrumpida por Daniel, quien se levantó de repente, arrojando su celular sobre la cama. No te atrevas a mentirme ahora. No después de esto. Mariana respiró hondo, tratando de encontrar algo de fuerza para enfrentar la mirada fija de Daniel. Sabía que este momento era inevitable, pero nada la había preparado para ello. No quería que fuera así, dijo ella, con la voz vacilante. Yo, estaba confundido, perdido. Perdido, repitió Daniel soltando una risa amarga. ¿Confundido? No parecías confundido mientras le enviabas mensajes y te reunías con él. Parecías saber exactamente lo que estabas haciendo. Aquellas palabras traspasaron a Mariana como cuchillos. Ella sabía que él tenía razón, pero no era tan simple. Nada era sencillo. Lo siento mucho, murmuró, finalmente cediendo al peso de la culpa que cargaba. No puedo cambiar lo que pasó. Cometí un error, Daniel. Cometí un grave error. Daniel la miró con los ojos ardiendo por lágrimas que se negaba a derramar. Destruiste todo, dijo, con la voz quebrada. Destruiste lo que construimos juntos. ¿Y por qué? ¿Para él? Mariana miró hacia otro lado, incapaz de sostener la intensidad del dolor de Daniel. El nombre del hombre resonó en su mente, pero sabía que no se trataba solo de él. Se trataba de ella misma, de sus inseguridades, de sus deseos no expresados. No se trata solo de él, finalmente respondió. Se trata de lo que sentía, o no sentía. De lo que pensé que había perdido. Perdido, repitió Daniel, ahora más fuerte. No perdiste nada, Mariana. Simplemente elegiste tirarlo todo. El impacto de esas palabras hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Intentó acercarse, pero Daniel dio un paso atrás, como si se hubiera abierto un abismo invisible entre ellos. Quería que supieras, Mariana comenzó con la voz entrecortada. Que no tenía la intención de lastimarte. Yo, nunca tuve la intención de lastimarte. Daniel volvió a reír, pero esta vez la risa fue aguda. ¿Crees que eso me consuela? ¿Que de alguna manera saber que no querías lastimarme hace que todo esto desaparezca? Los dos guardaron silencio durante unos segundos, el sonido de su respiración llenaba el espacio entre ellos. Finalmente, Daniel se pasó las manos por el cabello, tratando de organizar los pensamientos que giraban a su alrededor. ¿Y él?, preguntó, rompiendo el silencio. ¿Quién es él? ¿Qué significa para ti? Mariana vaciló. Responder a esa pregunta parecía imposible. Él no significa nada, dijo, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, sonaron falsas. Nada, respondió Daniel con incredulidad. ¿Arriesgaste todo por nada? Ella no respondió y la ausencia de palabras fue respuesta suficiente. Daniel dio un paso atrás, sintiendo caer sobre él el peso del momento. No sé qué es peor, dijo finalmente, en voz baja. La traición o tu falta de coraje para afrontar lo que hiciste. Mariana sintió el golpe de esas palabras, pero antes de que pudiera responder, Daniel continuó, ¿crees que esto se acabó?
¿Qué voy a aceptarlo todo y seguir adelante como si nada hubiera pasado? No espero que me perdones, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Yo solo quiero que lo entiendas. Para entender, gritó, perdiendo el control por primera vez esa noche. ¿Entiendes qué, Mariana? ¿Qué destrozaste nuestra vida por capricho? ¿Qué pusiste en riesgo nuestro matrimonio porque estabas aburrida? Ella se estremeció ante su arrebato, pero sabía que él tenía derecho a enfadarse. Aún así, había más que decir, algo que temía revelar pero sabía que ya no podía ocultarlo. Hay algo que necesitas saber, empezó, con la voz temblorosa. Daniel la miró con una mezcla de expectación y escepticismo. No quiero escuchar más excusas, dijo, interrumpiéndola. Sea lo que sea, guárdalo para ti. Se trata de él, insistió ella, ignorando su intento de interrumpir la conversación. Sobre lo que realmente significa. Daniel guardó silencio, con los ojos fijos en ella. Algo en su forma de hablar hizo que el aire se sintiera aún más pesado. Sabía que lo que vendría después cambiaría todo nuevamente, pero no estaba preparado para escuchar. ¿Qué significa eso, Mariana?, preguntó finalmente, con voz tensa. Respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Yo no fui el único, dijo finalmente. Él sabía de ti. Sabía de nosotros. Y lo usó. Daniel frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo? Creo que me estaba utilizando, admitió, las palabras salieron con dificultad. Tal vez era un juego para él, algo para manipularme, o para lastimarte. La revelación quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Daniel la miró, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Lo sabías desde el principio? Ella sacudió la cabeza rápidamente. No. Me di cuenta después, cuando ya estaba involucrado. Y, cuando quise parar, él. Ella dudó, pero la mirada de Daniel la presionó. Amenazó con exponerlo todo. Finalmente confesó, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que destruiría no solo nuestro matrimonio, sino también mi carrera y mi reputación. Daniel guardó silencio, el peso de la traición ahora estaba acompañado por una nueva capa de engaño. La ira seguía ahí, pero ahora había algo más, la sensación de que él también había sido manipulado, utilizado como peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba sucediendo. Mientras las palabras de Mariana resonaban en la habitación, una cosa quedó clara para ambos, la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Y no sería solo entre ellos dos. Daniel permaneció inmóvil en la habitación, como si las últimas palabras de Mariana hubieran congelado el tiempo. El aire estaba pesado y el silencio entre los dos parecía un grito. La revelación de que el hombre no solo se había involucrado con Mariana, sino que también había manipulado la situación con malas intenciones, añadió nuevo peso a la traición. Daniel no sabía qué hacer con esta información. Se sintió traicionado en todos los frentes, por la mujer que amaba y por un extraño que lo veía como un objetivo. Cerró los ojos por un momento, intentando controlar su respiración. El torbellino de emociones lo asfixiaba, ira, humillación y ahora un extraño sentimiento de impotencia. Siempre se consideró un hombre racional, alguien capaz de afrontar los problemas objetivamente, pero eso no era una cuestión de lógica. Fue personal, íntimo y devastador. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero llena de dolor. Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo antes de responder. Porque tenía miedo, aceptado. Miedo a cómo reaccionarías, miedo a perderlo todo, y, sobre todo, miedo a lo que podría hacer. Daniel la miró con una mirada ilegible. Quería gritar, quería exigir respuestas, pero algo lo detenía. Tal vez fue el cansancio, o tal vez fue la conciencia de que las palabras no serían suficientes para reparar el daño. Se levantó de la cama y comenzó a caminar por la habitación, pasándose la mano por el cabello mientras intentaba organizar sus pensamientos. ¿Entiendes lo que esto significa?, dijo, volviéndose hacia ella. Pusiste nuestra vida, nuestra historia, en manos de alguien que quería destruirlo todo. Lo sé, respondió Mariana, casi en un susurro. Y no tengo excusas para eso.
Solo puedo decir que fue un error terrible, uno que cargaré para siempre. Daniel sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Un error? Mariana, esto es mucho más que un error. Esto es una traición, no solo contra mí, sino contra todo lo que hemos construido juntos. Ella asintió y dejó que las lágrimas volvieran a fluir. Pero esta vez no intentó justificarse. Había algo en la postura de Daniel que le hizo darse cuenta de que él estaba fuera de discusión. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué esperas que haga con esto? ¿Simplemente aceptarlo? ¿Fingir que nunca sucedió? Mariana dudó, pero sabía que no podía pedirle que hiciera eso. No espero nada, dijo ella, sinceramente. Sé que he perdido el derecho a esperar algo de ti. Solo quiero que sepas que nunca quise que llegara a esto. Daniel la miró durante un largo momento. Quería creerle, quería ver algo de redención en sus palabras, pero el peso de lo sucedido era abrumador. Respiró hondo y miró por la ventana. Afuera, el mundo parecía transcurrir con normalidad, indiferente a la tormenta que sucedía dentro de esa casa. Necesito un descanso, dijo finalmente. Necesito pensar. Porque ahora mismo, no sé si puedo mirarte sin sentir esto. Mariana asintió, aunque sabía que sus palabras la cortaban como cuchillos. Entiendo, dijo, con la voz quebrada. Y cualquiera que sea tu decisión, la respetaré. Daniel tomó las llaves del auto y salió de la casa sin decir a dónde se dirigía. Necesitaba aire, espacio, algo que le ayudara a procesarlo todo. Mientras conducía, su mente revisó cada detalle de la conversación, cada matiz que indicaba que algo andaba mal antes de que se diera cuenta. Ahora esos recuerdos parecían pistas de un rompecabezas que desearía nunca haber resuelto. Se detuvo en un parque cercano y estacionó el auto debajo de un árbol. Salió y caminó hasta un banco, se sentó y hundió el rostro entre las manos. Allí, solo, dejó caer las lágrimas. No era algo que hiciera a menudo, pero en ese momento le resultó imposible contenerse. ¿Cómo llegamos aquí?, pensó. Todo lo que habían construido juntos ahora parecía frágil, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Quería encontrar una manera de superarlo, pero el dolor y la ira eran abrumadores. Y había otro tema que no podía quitarse de la cabeza, el hombre. ¿Quién era él? ¿Por qué hiciste esto? Y, sobre todo, ¿qué esperaba obtener de todo ello? Daniel sabía que no podía seguir adelante sin estas respuestas. Necesitaba comprender el alcance de lo que enfrentaba antes de decidir qué hacer. Mientras tanto, Mariana estaba en casa, sentada en el sofá de la sala. El silencio era casi ensordecedor y la ausencia de Daniel hizo que el peso de la situación pareciera aún mayor. Sabía que él necesitaba espacio, pero el vacío que dejaba era insoportable. Intentó distraerse, pero su mente seguía volviendo al momento en que todo empezó a desmoronarse. Mariana sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar, pero también sabía que no estaba dispuesta a perderlo todo sin luchar. Quería contarle más a Daniel, quería explicarle en detalle lo que había sucedido, pero temía que fuera demasiado tarde. Aún así, una parte de ella creía que si podía ser completamente honesta, tal vez hubiera una posibilidad de reconstruir lo que había sido destruido. Horas más tarde, Daniel regresó a casa. Mariana lo esperaba sentada en la sala con expresión de evidente ansiedad. Cuando él entró, ella se levantó inmediatamente, pero él le hizo un gesto para que no hablara. No vine aquí para discutir, dijo con firmeza. Todavía no sé qué hacer, pero hay una cosa que necesito dejar clara. Esto no ha terminado. No para mí. No para nosotros. Necesito respuestas, Mariana. Respuestas que solo tú puedes darme. Ella asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Estoy dispuesto a responder a todo. Dijo, con la voz temblorosa. Lo que quieras saber. Entonces empieza desde el principio. Dijo, sentándose en una silla frente a ella. Cuéntame cómo empezó esto. Todo. Quiero saberlo todo. Mariana respiró hondo, sabiendo que ya no había lugar para mentiras ni omisiones. Ella comenzó a hablar, su voz vacilante al principio pero ganando fuerza a medida que las palabras salían.
Contó cómo el hombre había llegado a su vida, cómo se había acercado y cómo, poco a poco, había cedido ante algo que sabía que estaba mal. Mientras hablaba, Daniel la observaba atentamente, tratando de encontrar algún significado en todo aquello. Sintió que las piezas del rompecabezas finalmente se estaban uniendo, pero la imagen que surgió no era bonita. Era una historia de debilidad, manipulación y malas decisiones que habían llevado al colapso de todo lo que valoraba. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Daniel permaneció quieto durante mucho tiempo, absorbiendo todo lo que había oído. Finalmente, se levantó y la miró. No sé si podré perdonarte, dijo, sinceramente. Pero sé que necesito enfrentar a este hombre. Necesito enfrentarlo. Porque esto no terminará hasta que lo confrontemos. Mariana asintió, sabiendo que Daniel estaba decidido. Pero lo que no sabía era lo que este enfrentamiento podría traer, tanto para él como para ambos. La oficina era fría e impersonal, con una iluminación fluorescente que parecía resaltar aún más las líneas de tensión en el rostro de Daniel. Estaba sentado frente al hombre, el responsable de todo el dolor que cruzó su vida. El hombre, cuya presencia era calculada y llena de confianza en sí mismo, lo miraba con una leve sonrisa en la comisura de los labios, como si ya supiera cómo terminaría esta conversación. Entonces, eres el marido cornudo, dijo, con un tono que mezclaba sarcasmo y desdén. ¿Qué es exactamente lo que esperas lograr aquí? Daniel respiró hondo, tratando de controlar la ira que amenazaba con estallar. Quiero respuestas, dijo con firmeza. Quiero entender qué te hizo involucrarte en mi vida de esta manera. No estabas simplemente teniendo una relación con mi esposa. Estabas destruyendo todo lo que habíamos construido. El hombre se recostó en su silla, como si la acusación no tuviera peso. Eres un hombre inteligente, Daniel. No necesitas que te lo explique. Esto no fue personal. Fue una oportunidad. ¿Oportunidad?, repitió Daniel con incredulidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para demostrar lo miserable que puede ser? ¿Para jugar con la vida de las personas? El hombre rió, con un sonido hueco y cortante. La gente crea sus propias tragedias. Mariana vino a mí, no al revés. Deberías ver esto como culpa tuya, no mía. Esas palabras golpearon a Daniel como un golpe, pero se negó a dar marcha atrás. Manipulaste la situación. Amenazaste con exponerla, sabías que causaría destrucción. ¿Qué ganas con eso? El hombre se cruzó de brazos y la sonrisa desapareció de su rostro. Gano poder. Control. No entiendes por qué vives atado a tu moral. Pero, para mí, las personas son piezas de un juego. Mariana era una pieza útil, eso es todo. Igual que tú lo eres ahora. Daniel sintió que le hervía la sangre, pero tenía la mente clara. Sabía que no tenía sentido recurrir a la violencia ni a gritar. Lo único que podía derrotar a este hombre era quitarle el control que tanto valoraba. ¿Crees que ganaste?, dijo Daniel, inclinándose hacia adelante. Pero no lo sabes todo. Tengo pruebas, mensajes, registros. Sé cómo usaste a Mariana, cómo la manipulaste. Puedo exponer esto. No solo tu reputación será destruida, sino todo lo que construiste también. El hombre frunció el ceño por primera vez y una sombra de preocupación cruzó su rostro. No tendrías el coraje, dijo, pero la duda en su voz era evidente. Daniel se levantó y se acomodó el abrigo. Estás equivocado acerca de mí. No soy el hombre débil que crees que soy. Y no voy a dejar que te salgas con la tuya. Sin esperar respuesta, Daniel salió de la oficina, dejando al hombre solo, su expresión ahora marcada por un miedo que no podía ocultar. En casa, Mariana estaba sentada en el sofá esperando que llegara Daniel. Sabía que él había ido a encontrarse con el hombre, pero no tenía idea de lo que había sucedido. Cuando Daniel entró, ella se levantó inmediatamente, con el corazón acelerado. ¿Cómo estuvo?, preguntó vacilante. Daniel la miró con mirada firme pero cansada. Es exactamente lo que me imaginaba. Un hombre vacío que solo sabe destruir. Pero no permitiré que siga haciendo eso. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó,
casi en un susurro. ¿Qué nos pasa ahora? Daniel permaneció en silencio durante un largo momento, mirándola. Finalmente, suspiró. No lo sé, Mariana. Quiero creer que podemos superar esto, pero lo que hiciste, cambió todo. Necesito tiempo. Y tal vez tú también. Mariana tragó saliva, sabiendo que él tenía razón. Lucharé por nosotros, dijo con sinceridad. Incluso si lleva años. Quiero arreglar lo que destruí. Daniel no respondió. En cambio, volvió a coger las llaves y salió a caminar. Sabía que necesitaba más que palabras para superar esto. Y en el fondo no sabía si sería posible. Meses después, la vida de ambos había cambiado significativamente. Mariana se tomó un tiempo libre en el trabajo y buscó ayuda profesional para afrontar los traumas y las elecciones que la llevaron a la traición. Sabía que no podía recuperar el pasado, pero quería construir un futuro que, incluso lejos de Daniel, fuera más honesto y honrado. Daniel, a su vez, siguió adelante, pero no sin cicatrices. Usó las pruebas que tenía para exponer al hombre, destruyendo su reputación y acabando con cualquier posibilidad de que siguiera manipulando a otros. Si bien no le quitó el dolor, le dio a Daniel el sentido de justicia que necesitaba para seguir adelante. Su matrimonio no sobrevivió, pero ambos encontraron diferentes caminos hacia la redención. Y, en cierto modo, el fin de esa relación fue también el comienzo de un nuevo capítulo para cada uno de ellos. Ahora te toca a ti, ¿qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir narrativas más impactantes como esta. Recuerde, la traición no es solo un error, es una elección que destruye vidas. Nuestro canal no admite trampas de ningún tipo y nuestras historias se crean para reflejar los impactos devastadores que pueden tener. Hasta la próxima.